El apóstol Pedro acaba de escribir la carta, que es la carta que lleva su nombre, Primera de Pedro, y ya está finalizando la carta. Y este versículo marca lo que va a ser el final del mensaje que está llevando el apóstol Pedro. Es decir, como cuando uno está predicando y la oración marca el final de la palabra, esto es el inicio de la oración del apóstol Pedro, que va con las salutaciones finales. Aquí es cuando llega a la conclusión todo lo que tenía que hablar Pedro, y aquí cuando empieza a decir: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y va a pasar a ser la última salutación. Amén. Esta es la parte de la carta de Pedro. Sin embargo, el Dios dice que cuando hayáis padecido un poco de tiempo, ¿cierto? Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Nosotros cuando nos hacemos regalos, los regalos que se hace en el mundo no son condicionados, ¿verdad? ¿Cierto que en las fiestas, cuando alguien le regala algo a usted, se lo regala sin que usted pedirle nada? Le da algo, le da un regalo, ¿cierto? Y las fiestas de nuestro mundo son así. Y cuando nosotros cumplimos años, nos traen regalos. Y pensamos que es algo natural que se nos traiga el regalo, ¿cierto? O cuando estamos en Navidad, nos enviamos regalos uno a otro y pensamos que es algo natural. Esto es una cosa que nosotros encontramos bonita y es muy según el mundo. Amén. Pero Cristo nos pone algo muy distinto. Él dice que nos va a dar virtudes y que nos va a dar cosas después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Por eso que es difícil seguir a Cristo y es fácil seguir al mundo. Porque Cristo condiciona nuestro caminar, nos condiciona la obediencia a Él. Por eso hay un texto que citaba mi hermana Sandra. Ella decía: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará. ¿Ustedes se acuerdan dónde está ubicado ese texto? En Juan 14. ¿Y ustedes saben en qué contexto está ubicado ese versículo? ¿Algún hermano que haya leído la Escritura sabe cuál es la pregunta que le hacen a Jesús en ese momento y Jesús responde de esa forma? ¿Puede levantar su mano y decirlo? No es pecado que no lo sepan, hermano, no se preocupen. No les voy a tirar la oreja, ni nada, ni mucho menos. Si se equivoca, es parte del aprendizaje equivocarse, todos nos equivocamos. ¿Amén? El contexto dice que Judas le pregunta, no el Iscariote, me parece que Judas, el otro Judas, le pregunta al Señor Jesucristo y le dice: ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Recuerdan ese pasaje, hermano? ¿O nunca lo han leído? Bueno, algunos me imagino que nunca lo han leído y otros que sí lo conocen. Amén. Estaba Jesús en la cena del Señor y le hacen una pregunta. Le dicen: ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde de esta forma: el que me ama mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué clase de respuesta es esta? La respuesta es: yo hago separación de inmediato entre el mundo y ustedes, porque el mundo busca lo suyo. Al mundo le gustan las cosas fáciles, le gusta recibir las cosas de manera fácil, y no me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso me manifestaré a ustedes y no al mundo, porque el mundo no me busca a mí, el mundo busca lo suyo. Si quieren, vamos a ir a ese pasaje para confirmarlo, porque veo que algunos me parece que no conocen este texto. Amén. Juan capítulo 14 dice: le dijo Judas, 22, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El 22, 14-22. Respondió Jesús y le dijo, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, esto es el del mundo,
el que no me ama es la persona del mundo. No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Que Dios sí hace separación entre sus escogidos y el mundo. Él sí hace una distinción entre aquellos que lo aman y aquellos que no lo aman. Él se va a manifestar a aquellos que le aman, no a aquellos que no le aman. Amén. Dice, y que habéis oído, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Entonces, las cosas que nos da el Señor a través de su palabra, las cosas que nos ofrece Cristo, no son manjares como los que ofrece el mundo. ¿En qué sentido? En que el Señor condiciona nuestro andar para recibir bendiciones. Porque hoy día se predica mucho un evangelio de ven y recibirás esto, haz esto y recibirás esto, un evangelio de recompensas. Pero el Señor no está obligado a recompensarnos de ninguna manera. Aunque el Señor nos bendice de sobra, mucho más de lo que nosotros merecemos, mucho más. Pero nosotros no servimos a Dios por las cosas que Él nos da, lo servimos por amor. Porque el que ama su palabra guardará. Amén. Bien. Dice el versículo 10, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, ¿quién es el mismo? El Dios de toda gracia. Nos va a dar 4 grandes características, y de estas características quiero hablar. Dice, el mismo os perfeccione. Esta es la primera característica que quiere el apóstol Pedro que esté en nuestras vidas. Perfeccionamiento. Ya se apagó esta cosa, la voy a apagar. Amén. Perfeccionamiento. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos, como Él es perfecto. Y esta característica ya pareciera ser la más difícil de cumplir. Pero hay solamente un obstáculo para nosotros que nos impide ser perfectos. Ese obstáculo se llama pecado. El pecado nos impide ser perfectos. Había una vez un predicador que estaba anunciando el pecado y el peso que traía el pecado a la vida del ser humano. Después del mensaje, un hombre se le acercó y le dice, ¿cuánto pesa el saco del pecado? ¿20 kilos, 100 kilos o 200 kilos? Porque ¿cuánto pesa? Le decía, ¿cuánto pesa el pecado? Y el predicador, muy tranquilo, le respondió, si usted colocara 200 kilos en un hombre muerto, ¿el hombre muerto lo sentiría? Solamente los que están vivos, moralmente vivos, son capaces de sentir el peso de la culpa del pecado. Amén. El que no ha vivido espiritualmente no siente el peso que tiene encima. Y así es la persona que está sin Cristo. No siente el peso espiritual de la culpa que lo oprime. Es como el peregrino de Bunyan, que dice que un día despertó y se dio cuenta que tenía un saco enorme en la espalda y que no lo dejaba. Él sabía que tenía que deshacerse de ese saco, pero no era algo tan fácil. No era algo así como sacarse una mochila pesada y dejarla ahí. Era una mochila que estaba adherida a él. Amén. Y tenía que sacársela de alguna manera, pero él no sabía cómo. Lo único que sabía es que tenía un libro en la mano y le decía a ese libro, huye de la ciudad de perdición. Y su ciudad se llamaba la ciudad de perdición. Abandona a tu familia, abandona a tus hijos, abandona a toda esta gente y huye de la ciudad de perdición. La gente que estaba alrededor del peregrino, si ustedes han leído esa historia, dice que dijeron, no, tú estás loco, pero si no tienes nada en la espalda. Su familia lo juzgó por loco. Este libro dice que yo tengo que huir de esta ciudad y tengo este enorme peso en mi espalda. No, estás loco, hombre. Estás loco. Todas esas son cuentos tuyos, no que fuego del cielo va a caer y va a arrasar con esta ciudad. Eso es mentira. Hasta que convenció a 2 personas. Uno se llamaba obstinado y el otro se llamaba flexible. No sé si ustedes conocen esa historia. Bien, sigamos entonces relatándola para que se animen a leerla en algún momento o a ver la película. Hay una película que se hizo con esta historia. Es de la historia de la que está escrita la alabanza. Llega arquero a la cima del collado, aunque tenga que sufrir dificultades, que me parece que es la 386 o 387 de los himnarios. Ahí
El peregrino dice que iba y emprendió su camino y él decía, sí, porque este libro me dice que tengo que llegar al lugar donde caerá mi carga y su atadura. Y me iba con el obstinado, y obstinado le decía, hombre, regrésate, eso es una locura tuya, porque era obstinado. Y flexible no sabía porque era flexible y dudaba de irse con el otro o venirse con el cristiano, que antes se llamaba sin gracia. Pero cuando llegaron a un lugar donde había como una especie de pantano y habían unos bloques donde tenían que ir saltando, él no vio los bloques y se cayó con el peso de su culpa y su pecado, y se empezó a ahogar. Y también se cayó su amigo flexible al mismo pantano, el pantano del desaliento. Allí, así se llamaba el pantano del desaliento. Y el hombre se empezó a ahogar, y flexible salió del pantano del desaliento y dijo, yo me regreso a la ciudad de perdición. Esto no puede ser, tu Dios me está guiando por este camino, que es un camino de puras pruebas, de puras tragedias, peripecias. Yo no me voy con ustedes, yo me voy al mundo de perdición. Chao, ustedes están locos, tú estás loco, estás persiguiendo un sueño ridículo, y ves una mochila que tienes en tu espalda porque era flexible, y él flexiblemente cambiaba de opinión, así que se fue a la ciudad de perdición. Entonces, cristiano, mientras se ahogaba, vino un auxiliador. El auxiliador viene y lo levanta y le dice, pero hombre, ¿cómo no viste los bloques que estaban ahí? ¿No viste los bloques que había que pasar y había que saltar para pasar este pantano? Estos bloques están aquí, le dice. Y en el libro es más gráfica la expresión, porque le dice, miserable desgraciado, ¿cómo viniste a caer aquí? Porque sin gracia era el nombre de aquella persona. Hasta que se encuentra con un hombre que se llama Sabio según el mundo. Y Sabio según el mundo le dice, sí, él le empieza a explicar, yo siento un fardo de pecado a través de leer este libro. Ah, ese libro ha llevado mucho a la perdición. Mira, yo te recomiendo un camino mejor. Ve al monte Sinaí, al monte de la ley. Ve al monte de la moralidad y cruza ese monte y vas a estar perfecto. ¿Cuántas personas siguen el monte de la moralidad? Siguen un camino de rectitud, siguen una forma de vida íntegra, pero sin Dios. Siguen la ley a rajatabla. No matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no te mentirás, no hablarás falso testimonio contra tu hermano. Todo eso lo cumplen desde su juventud. Y caminan con Moisés en el monte de la moralidad, en el monte Sinaí. Pueden caminar por allí, aunque es un camino peligroso y difícil de andar. Y ahí empezó a subir peregrino hasta que llegó a la cumbre del monte de la moralidad. Y en la cumbre estaba Moisés, que lo pescó a bastonazos. Amén. Y Moisés lo golpeó hasta que él bajó desilusionado porque no podía cruzar más allá de ese monte. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra prueba diaria comprobamos que no podemos ser excelentes moralmente? Que siempre el pecado está allí y no nos deja avanzar más allá. Como dice esa canción, varios años, alabanza, he luchado por ser bueno. Y no puedo ni he podido ser mejor. Porque no puedo hacer el bien que quiero. Porque mi corazón es perverso. Mi corazón es malo. Y no me deja más caminar de lo que yo quiero, porque yo quiero ir más allá. Pero mi corazón entenebrecido me impide caminar. Y no me deja avanzar a la perfección. Porque la Escritura dice, si tu ojo es malo, sácalo de ti. Mejor es entrar tuerto que entrar a que todo tu cuerpo se pierda. Mejor si tu mano te es ocasión de caer, sácala de ti. Mejor te entrar amputado que todo tu cuerpo se pierda. Amén. En el infierno. Amén. Pero el problema es que mi corazón no me lo puedo sacar. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Pero la dádiva de Cristo es vida y paz. Amén. Esa es la palabra del Señor. Sí, así es, Señor. Desilusionado bajó del monte Sinaí. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 10, no nos hemos acercado al monte de Sinaí, sino a la ciudad del monte de Sión, a la compañía de millares de ángeles y de los santos hechos perfectos. Amén. Sí, Señor. Ni a la compañía de Moisés nos hemos acercado. Y el mismo autor de Hebreos dice, Moisés sí, era un gran hombre, era un siervo en la casa.
pero Jesucristo es el Hijo en la casa. Amén. Nos hemos acercado a la compañía de Cristo. Gloria a Dios. Y todas las religiones te piden, anda tú y sé perfecto y te salvarás. Todas las religiones, todas las creencias. Anda, cultiva la moralidad, sé íntegro con tus vecinos, trata a los demás bien. Todos te piden eso. Pero Cristo no te pide eso. Cree en mí. Yo soy perfecto. Amén. Y yo te imputo justicia a ti. A través de mi sangre tú eres perfecto ante Dios. Amén. Si tú crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua vivas. Eso es lo que dice la Escritura. El que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. Volverá a vivir. El que cree en mí. Pero nosotros tendemos a flaquear en nuestra fe. Amén. Bien, entonces llega el momento que el cristiano de largo caminar, ya que es una metáfora bastante larga, de un largo caminar, llega a una montaña que se llama, o el collado, que se llama dificultad. Y en ese collado de la dificultad él tiene que cruzar por el medio del collado de la dificultad hasta llegar a la cima. Y en la cima del collado de dificultad se encuentra con la cruz de Cristo. Y allí, cuando ve la cruz, el hombre grita, bendito Él, bendito Dios, dice. Bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito el que murió por mí. Amén. En ese momento, esa carga, esa mochila, ese fardo de pecado se desprende de sus hombros y va rodando colina abajo. Y allí se aparecen unos ángeles y le dan una espada. Y le dan un yelmo de la salvación. La espada de la palabra del Señor y una carta para que pueda entrar a la ciudad celestial. Amén. Bien, ¿por qué hago todo este preámbulo? Dios nos pide que Dios nos va a dar perfección. ¿Cómo nos va a dar esa perfección? A través del padecimiento. Porque las cosas que el Señor da, no las da simplemente, Él puede darlas así, pero cuando Dios quiere dar algo espiritual de carácter grande, tenemos que pasar por una especie de padecimiento. Nuestra lucha para lograr la perfección en esta vida es el pecado. Nosotros tenemos que luchar contra el pecado en nuestras vidas. Contra el pecado que mora en mí. Amén. Y que mora en usted. Usted es su propio enemigo. No mira a su hermano y diga, ¡ay, qué pecador el hermano! Yo lo haría así, yo lo haría así, porque usted también es un gran pecador. Y todos los que estamos aquí somos grandes pecadores, por eso Cristo murió por nosotros. Amén. Algunos son más pecadores, otros son menos pecadores. Unos son más visibles en su pecado y otros son más ocultos en su pecado, pero todos en mayor o menor medida somos pecadores. Sí, Señor. Amén. Amén. Esto no impide ser perfecto. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Perfectos en nuestro andar, ¿cierto? En nuestro caminar íntegros. Porque usted se mira al espejo y dice, pucha, yo no soy perfecto. Bueno, debe haber algún vanidoso que se mire al espejo, o una vanidosa. Sí, yo soy perfecta, yo soy perfecto. No, no es así, hermano. Nosotros somos como somos, con voz de pito de zapallo, con voz chiquitito, gordito, anchito, cabezones, con cabeza pequeña, da lo mismo como seamos, todos somos distintos. Amén. Pero lo que Dios nos demanda es una perfección integral. Amén. Bien. Después de esto, Dios nos pide que nos afirmemos. Amén. Primero nos pide la perfección, que viene de luchar contra el pecado y resistir el pecado. Después nos va dando una afirmación. ¿Y se puede ser perfecto sin ser firme? La respuesta es sí. Yo puedo construir una casa perfecta, si supiera construir casa. Bueno, el hermano Eleazar sabe construir casa, ¿amén? Él puede construir una casa perfecta y colocarla en un cimiento de arena. Y colocarle un cimiento de arena. Y allí la casa estaría perfecta, estéticamente perfecta. Pero el cimiento haría que esa casa se derrumbara en cualquier momento. El arco iris es perfecto, pero no tiene firmeza. Hay muchos cristianos
que van en el mundo y caminan por las calles de este mundo y hablan de charlas bíblicas y son cristianos que uno los ve perfectos, pero no tienen firmeza. Yo recuerdo que hace tiempo atrás, cuando yo recién llegué al Evangelio, yo tuve un sueño. Y en el sueño, cuando llegué a la otra iglesia donde estaba yo soñaba que yo quería apoyarme en los hermanos para poder subir en el camino cristiano. Y los hermanos eran piedras que estaban en la orilla de una montaña. Y yo veía apoyarle las piedras para escalar. Y veía las piedras que estaban firmes. Tomaba la piedra y se caían. Y estaban como puestas así nomás, como piedras de isla polvo. Y eso es porque, primero, nosotros no debemos apoyarnos en los hermanos, porque realmente la única firmeza está en Cristo. Amén. La única firmeza está en Cristo. El Señor nos va afirmando en este camino. Porque la verdad es que hay muchos cristianos que son aparentemente perfectos, o están en perfección, que uno los puede ver y que uno puede llenarse de su mensaje o cualquier cosa, pero no están firmes en Cristo. Amén. Y eso se denota en el último caso que grafica muy bien esto, es el señor Joshua Harris, que él escribía libros cristianos. Amén. Tenía una familia que ahora él destruyó su familia. Sí. Con su señora escribía libros cristianos para las familias y un montón, y muchos cristianos compraban sus libros. Y ahora él apostató de su fe. Así es. Negó que él fuera cristiano, dice que él no es cristiano y que él apoya los movimientos LGTB y se separó de su mujer. No sé si ustedes sabían ese caso. Bueno, no voy a ahondar en el caso de Harris, de Joshua Harris, porque primero, no sé si él es una persona que está confundida, si es que es un cristiano rebelde, o si realmente él nunca conoció al Señor. Puede ser cualquiera de las tres opciones, amén. Pero allí se ve que uno puede ser estéticamente a los ojos de los demás perfecto, Sí, es verdad. pero la firmeza que ve Dios no está. No estaba. O sea, todo era una pantalla, de alguna manera. Amén. Bien. Lo tercero que nos pide el Señor es fortaleza. O sea, estas son las cosas que nos va dando el Señor, hermano. Amén. Tercera cosa, tercera cualidad, tercera joya, tercer regalo que el Señor nos va dando es fortaleza. Y esto es, ¿se puede ser perfecto, firme y no ser fuerte? La respuesta es sí. Sí se puede. Sí se puede estar en perfección y tener los pies firmes en Cristo, sin embargo ser débil. ¿Cómo es que ocurre esto? Es que una persona tiene el yelmo de la salvación en la cabeza, ¿cierto? La espada de la palabra del Señor en la mano, el escudo de la fe, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, y en fin, todo el traje, toda la armadura de Dios, pero no es capaz de levantarla. Porque no tiene firmeza, no tiene fortaleza, no tiene músculo, no ha creado músculo en su caminar. De modo que si arrecia la batalla, él no va a poder levantar la espada, a pesar de que la conoce y a pesar de que la tiene en la mano. Y cuando tenga el escudo de la fe, apenas va a poder levantar el escudo de la fe porque él no tiene músculos. ¿Y cómo puede ser que un cristiano, teniendo firmeza en Cristo, es decir, cimentado en Cristo, y estando perfecto en moralidad y perfecto en virtudes cristianas, no tenga fortaleza? Es porque no practica la oración y es porque no se alimenta de la palabra del Señor. Eso causa debilidad en las personas. Primero, cuando nosotros dejamos de orar y nos vamos deslizando y deslizando de a poquito y nos va importando menos la oración, ya, pero voy a dedicar menos tiempo para orar. Voy a orar un poquito nomás. Y esa oración que los antiguos llamaban la oración del pato. ¿Amén? ¿Ustedes saben qué hace el pato? Se zambulle nomás en el agua y sale. Bueno, esa oración de 5 minutos, de 2, 3 minutos, o de 1 minuto. Oraciones en tiempo récord que parece que lo estuvieran cronometrando y listo, y salimos.
y salimos a la calle, ¿cierto? Nos vamos a acostar, ay, ya me saqué la ropa, voy a tener que vestirme otra vez. No, mejor no oro. Hermano, no sé si le ha pasado eso a alguno de ustedes, amén. Pero esa oración que es tan banal, que es superflua, que es tan constantemente una migaja. Y el Señor dice, en hebreo, en el mismo hebreo, que nuevamente evoluciona hebreo, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y qué quiere decir ahí? Ahí que estamos en una carrera, ¿cierto? Y ahí también se aplica la oración. Las rodillas paralizadas. Nosotros debemos inclinarnos ante el Señor frecuentemente, orad sin cesar. Por eso la iglesia moderna es una iglesia débil, porque no ora. Porque es una iglesia que cuando viene al culto, como se decía la otra vez también, se cantan alabanzas y no se ora. No se ora, y hay gente que solamente ora acá en el culto. Entonces, si no se ora, esas personas no tienen firmeza, no tienen fortaleza espiritual, no tienen músculo. Y cuando quieren escuchar palabra de Dios, escuchan a los charlatanes. Entonces se alimentan de malos pastos. Escuchan a aquellos charlatanes que le hablan bonito y que le hablan palabras de motivación a su vida. Esos que dicen que no te preocupes, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar la despensa, Dios te va a ayudar, te va a dar una casa hermosa y tú vas a andar como caminando en el cielo, y ellos se sienten felices y cómodos y se van cantando alegres a sus casas, siendo que no tienen palabra de Dios en su vida, porque le omiten toda la parte que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, entonces yo descenderé y abriré las ventanas de los cielos. Amén. Y descenderá la bendición hasta que sobreabunde. Le omiten toda esa parte y solamente le prometen bendiciones y riqueza, y Dios suplirá las necesidades de tu vida y todas esas cosas. Esas palabras de motivación suenan tan bonitas en nuestro corazón, pero son tan superfluas cuando no van acompañadas del compromiso que pide la palabra del Señor. Amén. Porque el Señor me demanda a mí servirle bien. Cuando la palabra habla, cuando la palabra de Dios habla a mi vida, primero me provoca incomodidad. Porque es como tirar un manojo de sal y estamos todos nosotros heridos, entonces nos empiezan a arder todas las heridas. Y nos empieza a pillar Dios y empezamos a sentirnos un poco inquietos y un poco incómodos. Y decimos: no, esto no es así. Y discutimos adentro de nuestro corazón con Dios, altercamos. Pensamos: no, el hermano predicador lo está diciendo, y no nos damos cuenta que Dios está hablando. Amén. Amén, Dios. La palabra del Señor nos habla y nos pide fortaleza espiritual. La iglesia moderna, la iglesia de mi generación, es una iglesia débil. Es la iglesia de la Odisea, esa que dice: yo soy rico. Aquellos que predican: nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido. Amén. Y Dios suple todas tus necesidades. No tenemos necesidad de nada. Esa es la iglesia de la Odisea. Los que te predican evangelio sin sufrimiento, sin padecimiento, cuando el apóstol Pablo dice que todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Amén. Y después nos predican un montón de cosas que a nuestro corazón se hincha de alegría. Nos creemos héroes, gigantes, valientes, caminando por las calles donde está la gente llena de miseria, llena de vacío en su corazón, y nosotros pensamos que caminamos por ahí y somos hijos del Rey. Y ellos son igual que nosotros. La pura diferencia es la misericordia de Dios. Y nada más. La fortaleza hoy día es contradictorio, pero es así. Se habla mucho de fortaleza, congreso, la fortaleza cristiana, fuerza joven, la fuerza de esto, la fuerza de aquello, ¿cierto? Se habla mucho de la fuerza. Amén. Falta que digamos que la fuerza esté contigo nomás. Amén. Pero ¿qué es la fuerza? Una cuestión incorpórea, insustancial, impersonal. Eso es la fuerza. Mi Dios es personal, es corpóreo, es amable y está con nosotros y tiene una relación íntima con nuestras vidas. Amén.
Que la fuerza esté contigo, falta que digan. Entonces ahí están, predicando de la fuerza, que la fuerza, que la fuerza, pero sus mensajes son sin fuerza. Incluso las alabanzas que cantamos en nuestra iglesia moderna son mucho de dame, de recibir, pero no de dar. ¿En qué sentido? Decimos, levántame, ayúdame, sosténme. Todas nuestras alabanzas tienen un vocabulario débil. Y las alabanzas antiguas, si ustedes se fijan, el vocabulario es totalmente distinto. Yo quiero trabajar por mi Señor, sirviendo en su palabra, en su amor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Después dice la otra alabanza, firme y adelante, huestes de la fe. Todo eso es de dar al Señor. ¿Se fijan? Que el compromiso parte de nosotros hacia Dios. En esas alabanzas la teología es diferente. Porque nadie me puede decir que un soldado no, es débil, por hermano. Y las alabanzas antiguas son de soldados. Y hablan de una guerra espiritual. Pero hoy día, ¿quién nos va a creer que somos soldados, hermano? Si cantamos que vamos a la guerra, que somos soldados, nos mira un hermano feo, ay, no voy mal a la iglesia. O, ay, me duele la guata, no voy mal a la iglesia, no, hoy día no voy a ir porque estoy enfermo. O sea, ¿qué clase de soldado, hermano? ¿Qué soldado? ¿Qué soldado hace eso? O sea, nuestra fortaleza espiritual está mal. Está mal. Porque nuestra prioridad no está en buscar al Señor. El Señor nos va a fortalecer si nosotros padecemos por Él. Amén. Eso es lo que dice acá la palabra. Nos afirme y nos fortalezca. Amén. El Señor quiere darnos fuerza. Así es, Señor. Amén. Y dice, y establezca. Porque se puede ser perfecto, afirmado y fuerte sin establecimiento. El establecimiento es la conclusión de todo lo que viene diciendo, de estas tres cosas. Establecerse, yo lo miraba en el diccionario y tiene que ver con la estabilidad. ¿Y qué es estable? Algo que, por ejemplo, si uno separa la persona en una cuerda floja, esa persona puede caminar en la cuerda floja sin caerse a la derecha ni a la izquierda, ¿cierto? Porque está establecido, porque sabe por dónde camina. Amén. Pero ¿cuántos cristianos que son perfectos moralmente, íntegros, que están afirmados en Cristo, que son fuertes espiritualmente? Sin embargo, viene alguien y les dice, el aborto está bien, y ellos dicen, sí, está bien el aborto. Y viene otro y le dice, el aborto está mal. Y ellos también le dicen, sí, está bien, está mal el aborto. No tienen una opinión. Después viene alguien y le dice, ¿es pecado la homosexualidad? Y ellos dicen, sí, es pecado la homosexualidad. Después viene otro y le dice, ¿es pecado el acto homosexual, más no la homosexualidad? Sí, tiene razón. Es pecado el acto homosexual, pero no la homosexualidad. No tienen un establecimiento doctrinal en la palabra del Señor. Amén. Y aquellos otros que andan de iglesia en iglesia y nunca se establecen en ninguna. Porque siempre encuentran una falencia en la iglesia, pero nunca una en ellos. Y pululan de aquí para allá, pero nunca echan raíces en ningún lado. Es como que estuvieran trasplantando un macetero de un lugar a otro y nunca da fruto. Falta establecimiento en nuestras vidas. Amén. Falta que nos establezcamos en nuestra doctrina y tengamos clara la película. Porque de pronto nos pillan con preguntas que debiese ser como de kindergarten espiritual y nos pillan. Amén. Cosas como ¿de qué somos salvados? Usted es una persona perfecta moralmente, una persona que está firmada, que está fuerte en el Señor, pero no sabe responder de qué está salvado. Porque no tiene establecimiento en la palabra del Señor. El Señor nos pide 4 características. El Señor nos da estas 4 características a través de padecer. Amén. Que son perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. Amén. 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 Estas 4 cosas nos va dando el Señor. El Señor las da a través de este padecimiento. Es como Spurgeon decía, son como 4 joyas que están envueltas en un pañito negro que el Señor nos regala. Ese pañito negro es el padecimiento.
Y esas 4 joyas son las que el Señor nos da. Gracias, Amén. Señor. Como conclusión del mensaje, hermano, ya para no alargarnos tanto más, Pedro, podríamos decir, Pedro era impulsivo, ¿cierto? Amén. Y era una persona que era más que impulsivo, era muy impulsivo. En una ocasión, yo creo que Satanás le podría decir a Pedro, Pedro, le estás pidiendo mucho a la iglesia, le estás pidiendo demasiado. Tú mismo llegaste y le dijiste al Señor, manda que yo camine sobre el mar. Y ahora le estás diciendo impulsivamente que sean perfectos, que lo establezca. Satanás pudo haber hecho eso. Pero lo que dice Pedro al principio de esto denota mucha seguridad y mucha confianza. Porque lo primero que dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos da todas estas cosas. No es el Dios de la gracia pequeña, es el Dios de toda gracia. Y Pedro sabía, tenía la confianza de que el Dios de toda gracia nos daba estas características. Y él podía pedir confiadamente que el Señor le diera esas características, porque el Dios de toda gracia sí las da. Sí, amén. Hermanos, ustedes pueden acercarse al trono de la gracia del Señor. Podemos acercarnos libremente, con libre acceso al trono de la gracia del Señor. Amén. Inclinarnos y pedir, y Él nos lo dará. Él dice en la palabra del Señor, si ustedes me piden pan, yo no les voy a dar una piedra. Si ustedes me piden un pescado, yo no les voy a dar una serpiente. Amén. Gracias, Entonces el Señor nos dice claramente que Él nos va a dar, si nosotros le pedimos estas características al Señor. Amén. Perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. Estas son las cosas que el apóstol Pedro quería que todos los cristianos tuviesen. Amén. Y nosotros tenemos también que tener, porque somos parte de esa herencia a la que nos ha llegado la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, gracias. O usted no quiere ser perfecto ante el Sí, Señor. amén. Porque usted dice, chuta, yo no soy perfecto, pero estamos en un camino de perfección. Amén. Y cuando lleguemos a la gloria celestial vamos a llegar perfectos. Amén. A lo mejor acá somos todos imperfectos. Pero cuando estemos en la gloria, usted va a mirar a su hermano y se va a sorprender. Va a decir, pero si este era aquí, era allá, ¿cómo llegó hasta acá? Amén. Y va a tener usted un traje blanco, se va a mirar el traje blanco y uy, no tiene mancha, no tiene arruga, pero si yo era tan pecador, porque ese traje lo da Cristo. Amén. Él nos va perfeccionando en el Gloria a Dios. Y el Señor de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, nos va a dar estas cosas. Si nosotros lo adoramos, si nosotros lo buscamos, el Señor nos va a dar estas cosas. Decía la otra vez el texto de Santiago que dice, el que es falto de sabiduría, demándela a Dios, que será fiel en concederla. No le pone ningún obstáculo, hermano. O sea, si usted le pide sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. No dice ahí, y no le va a dar sabiduría. Y le va a dar sabiduría si reza 100 Padre Nuestro y 1500 Ave María. Bueno, eso para los católicos, para nosotros sería si hace 500 puntos de predicación con 800 oraciones con 40 ayunos, va a recibir sabiduría. No dice así. Dice que el que pídala a Dios y Dios se la va a conceder. Amén. O sea que nosotros de pronto somos faltos de sabiduría y faltos de otras muchas cosas y no se las pedimos al Señor porque pensamos que no nos las va a dar. Amén, Dios. Pero el Señor sí las da. Amén. El Señor las da, dice, abundantemente para cada uno de los que le pidan y los demanden. Amén. Entonces, el Señor nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer y nos va a perfeccionar. Esta es la palabra del Señor, hermano. Vamos a hacer una oración. Amén.